¿Cómo están ustedes? Este fin de semana hemos vuelto a trabajar, nos habíamos pegado un descansito por ahí. Y qué bueno que volver a su casa a conversar con una autoridad nacional. Hoy tenemos la suerte de llevar a su casa una entrevista al biministro de Vivienda y Bienes Nacionales, don Rodrigo Pérez Maquena. ¿Cómo está, ministro? Bueno, muchas gracias, Santiago, por la invitación. Un gusto estar aquí en una actividad importante como fue este lanzamiento del Programa Nacional de Pavimentos Participativos 2013, que es muy ambicioso y que trae novedades. Rodrigo me llaman, no Santiago. Perdón, ¿no? Se le queda pegado a los santiaguinos esto, Santiago se les pega en todo. Tocayo, entonces. Somos tocayos, sí. Tuvimos de santo recién, ¿sabes cuándo es el santo, no? Creo que el 16 de marzo. El 13 de marzo. Ministro, yo quiero partir por un tema que no es menor. Partamos del momento que usted entró. Hace un año, un poquito más de un año, menos de un año, para ir por abril. Estalló lo del caso Kodama. 17.000 millones de pesos, digamos, que fueron relacionados con un sobreprecio en el corredor de Pedro Aguirre Cerda. ¿Cómo ha perseguido el Ministerio aquello? ¿Cómo ha colaborado el Ministerio en relación a la Fiscalía? Bueno, han pasado 2 años en realidad desde ese momento, y lo que hizo la ministra fue detener el pago a la empresa Kodama y entregar todos los antecedentes a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado, y que de ahí para adelante operara la justicia. Y lo relevante desde el punto de vista yo le pregunto Estado, qué ha hecho usted. La ministra está dedicada a sus cosas, ella anda en otra, creo que está dedicada hasta a las pastorales y a sus negocios. Pero usted como ministro, ¿cómo ha seguido eso desde el punto de vista del gobierno? Bueno, desde el punto de vista nuestro fue entregar todos los antecedentes. Lo relevante fue que ese pago no se hiciera, porque habían antecedentes que... ¿Y no se hizo? No se hizo. Ya, eso ya es importante. Y no se va a hacer salvo que lo ordene un juez. Eso es muy importante aclararlo. Por lo tanto, los recursos públicos quedaron a buen recaudo. Se entregaron todos los antecedentes a la Fiscalía para que se llevara adelante una investigación para determinar si hay responsabilidades. Okay. Y lo relevante es también se tomaron una serie de medidas como mejorar los contratos. A eso quiero llegar. Los contratos con terceros para ver para poder fiscalizar mejor. Aquí en la región, ministro, cuando corresponde un aumento de horas, tantas cosas prácticas que tienen relación con los contratos. Aquí en la región hubo problemas con sus dos ministerios. De una u otra manera, en el gobierno anterior hay un proceso en San Antonio, han habido varios casos relacionados con ejes, digamos, proyectos, fundamentalmente sobre evaluación de terrenos que no valían lo que eran, y de hecho hay casos en la Fiscalía. ¿Cómo se precae un ministerio como el suyo, como los dos suyos, en que tienen propiedades por un lado, grandes recursos para mejorar la pobreza, lo social, para que no se metan estos malandrines, digamos, y echen a perder el objeto real que pretende un ministerio? Bueno, primero señalar, como tú dices, que es un ministerio muy grande, que ejecuta una cantidad inmensa de obras. Pensemos un ejemplo, de la reconstrucción. Hay 750 empresas constructoras trabajando solo en la reconstrucción. En la reconstrucción son 222.000 obras. Entonces, la probabilidad de que haya alguna empresa fallida, que haya algún problema con alguna empresa en algún lugar, es muy grande, dada la magnitud de las obras. Pero yo diría que hay que atacar el problema por dos vías. Pero en ese caso cortito, por ejemplo, una pregunta que se va a ir al tiro. De esas 750, ¿ustedes hacen un catastro de que la empresa o los socios o las empresas relacionadas con esa no hayan tenido algún problemita en otras propuestas y ya eso los dejan afuera? Bueno, hay un registro de contratistas que se actualiza periódicamente. Hay sanciones para los contratistas cuando incurren en faltas que pueden implicar incluso la eliminación del registro de contratistas. Por lo tanto, yo diría que hay dos temas. Primero, mejorar los procesos, algo que estamos haciendo en forma continua, y en segundo lugar, fiscalizar adecuada y rigurosamente. Así que eso es algo que hacemos. Con respecto a las EGIs que tú mencionaste, hemos hecho muchas cosas. En primer lugar, se cambió los requisitos para hacer EGIs. Había cerca de 1.500 EGIs, que muchas de ellas eran, a lo mejor, podríamos decir entre comillas, empresas fantasmas, no tenían oficina, no tenían profesionales. Estamos en Chile, echa la ley, echa la mano, le apareció el botín y empiezan a aparecer los... Bueno,
Pusimos una serie de restricciones, en primer lugar que tuvieran oficinas, que tuvieran profesionales, se exigen boletas de garantía de acuerdo al tamaño de las obras. Eso rápidamente hizo que el número de estas empresas se redujera a prácticamente un 10%, a 150 o 200, y además se han hecho cambios en la política habitacional muy relevantes. Por ejemplo, el nuevo decreto para los segmentos más vulnerables. La política habitacional tiene 3 pilares para apoyar a las familias que no pueden aportar de su propio esfuerzo, que solo ponen 10 UF para la clase media, y para recuperar, ampliar viviendas o recuperar entornos. En el caso de los segmentos más vulnerables se hicieron una serie de mejoras, mejor calidad, más posibilidades para elegir, mejor ubicación de los proyectos, premio al ahorro, pero hay una muy importante, y es que antiguamente para postular se podía hacerlo solamente con un proyecto calificado, es decir, las familias tenían que tener un proyecto en algún lugar, ubicar un sitio, una empresa constructora, una EGI, en fin, y eso era realmente poner la carreta delante de los bueyes. Los que lograban pasar la valla muchas veces no eran las familias más vulnerables, y a veces tomaban 10 años en lograr pasarla. Okay. Y ahora se puede postular con proyecto o sin proyecto. Ministro, y sin EGIS. Y eso es muy importante, sí, porque eso, las familias pueden obtener su subsidio y después... Es bueno que usted no está mirando, le quede claro que con el cheque en la mano usted puede ir directamente, no necesita pasar por la X como era antes. Y pueden bueno generar un mucho mejor proyecto, pueden vitrinear, podemos decir, pueden elegir el mejor lugar, el mejor proyecto, y no quedar capturados por la única alternativa. Yo estoy capturado por los tiempos, ministro, entonces cuando lo tengo delante quiero buscar varias cosas para que la gente además lo conozca. Este programa y este canal llega desde San Antonio hasta los Andes. Ya va a ver que lo ven bastante. Ahora, quiero insistir en estos temas de poder que la gente le quede claro que las cosas se pretenden hacerlas bien, o se tratan de hacerlas bien, o se están haciendo bien. Es la reconstrucción, por ejemplo. Usted lo mencionó recién. La reconstrucción. ¿Se va a cumplir la meta cuando usted se vaya el próximo año de poder llegar a la reconstrucción al 100%? ¿Qué es lo que le puede decir usted a la gente? Bueno, yo creo que sí, pero hay que entender, para juzgar una obra, yo creo que hay que dimensionarla adecuadamente. Y la reconstrucción, como señalábamos, equivale a tener que atender a 222.000 familias. Eso es 800.000 personas, si uno supone 4 habitantes promedio. Por lo tanto, es como la suma de Rancagua, Talca, Concepción y Talcahuano. Entonces, entendiendo esa tarea, la magnitud de esa obra por delante, más de la mitad son viviendas totalmente nuevas. Usted no puede ir a decir eso porque el presidente dijo al primer día que esto lo iba a terminar. O sea, hay que terminarlo. Él se comprometió a que el gobierno iba a terminar. Por lo tanto, hay que terminarlo. Eso sí, hay que terminarlo. No puede ponerse que usted está obligado a terminarlo. No, hay que terminarlo, y en 4 años. Y eso es una tarea muy difícil, porque yo he estado en diversos foros, y países bastante más poderosos que el nuestro lo han planteado hacer en 8 o 10 años desafíos similares a este. Cuando usted estaba en la guatita de su mamá, vino el terremoto del 60. Usted estaba en la guatita de su mamá recién, pues usted nació en diciembre, el terremoto fue en mayo. Y resulta que en esa época del presidente Alessandri, el presidente Alessandri no pudo, y el presidente Frey, desde el presidente Allende hasta la época de Pinochet, se demoraron muchísimos años en reconstruir lo del 60. Entonces esto sería una cuestión titánica, digamos. Sería una cuestión titánica, pero yo diría que vamos muy bien encaminados. Mire, hemos entregado un 65% de esas obras, 144.000. Hay 62.000 que equivale a un 28% que está en ejecución. En este momento estamos, mientras hablamos, hay en proceso más de 50.000 viviendas. O sea, le faltan poco más, 14.000, 12.000, sí. Claro. Ahora uno dice poco más es un 7%, pero son muchas, o sea, 14.000 viviendas es una cantidad enorme. Por lo tanto, tenemos todavía casi 12 meses por delante. Tenemos que ser capaces de terminar todo lo que se está haciendo, que es mucho, y tenemos que ser capaces de iniciar y terminar esas que nos quedan, esas pocas, entre comillas, que nos quedan. Usted llegó a la cola de esto, o en el medio, digamos, en eso, pero aquí usted tiene un Ceremi que yo lo quiero mucho, que arquitecto, y que él debe soñar lo mismo que estoy pensando. ¿Por qué no se piensa en tener que estas oportunidades hubiera ser para mejorar la forma que se hacen estas viviendas? Porque todas son cuadraditas, digamos. No hay una forma de que en el futuro que su ministerio hiciera que a los arquitectos tantos que hay en este país que cambiara la forma tan cuadradita en que construimos.
Bueno, ha cambiado radicalmente. O sea, sí, si comparado con los cubículos de 45 metros, creo que ha cambiado. No, o sea, si usted ve la calidad de las viviendas sociales que se entregan hoy día, yo diría que son viviendas sociales, pero con ADN de clase media. Aquí en la región hemos entregado departamentos, la verdad que... De tres dormitorios. De 3 dormitorios y muy bien construidos, de hormigón armado. Hemos privilegiado siempre el tamaño... Por sobre todo son departamentos de 55 metros cuadrados. Por ejemplo, yo le pregunto por lo siguiente, porque en los ministros anteriores, en el gobierno anterior y en el anterior al anterior, había la idea de poder estructurar de que las casas nuevas tuvieran calefactores solares, que tuvieran una serie de cosas. Esas ideas, esa cosa... ¿Cómo no se trata que se impulse más? Porque todavía eso se ve poco. Bueno, hay un subsidio importante que prácticamente cubre el valor... $1 millón de pesos. Sí, que cubre prácticamente la totalidad de la inversión de los calefactores solares. Y hay una gran cantidad de viviendas, no recuerdo el número exacto, pero que se entregan con calefactores solares y que ahorran un porcentaje muy importante de la cuenta de la luz. Yo diría que se ha avanzado muchísimo. Estas viviendas sociales yo diría que tienen ADN de clase media. Verdaderamente el cuadro normativo hoy día es muy exigente y son viviendas además que térmicamente están bien diseñadas, por lo tanto ahorran dinero y mejoran la calidad de vida de las personas y realmente no tienen nada que ver con lo que se hacía hace algunos años atrás, donde vamos a tener que hacernos cargo del déficit cualitativo en esta región también, por ejemplo, con todo lo que significó durante muchos años una política habitacional centrada exclusivamente en la cantidad y que olvidó completamente la calidad y el concepto de barrio y ciudad, donde tenemos verdaderos guetos de pobreza que va a ser un tremendo tema en el futuro y que el presidente decidió abordar y vamos este año a lanzar el programa Blocks Segunda Oportunidad. De hecho, el primer llamado ya se hizo y va a significar una línea nueva de trabajo por el Ministerio. Ha pasado harto aviso. Bien me parece, ministro, que sí. vaya porque a la gente le interesa que usted cuente lo que va haciendo. Pero aquí estamos en la región de Valparaíso y en Valparaíso un tremendo incendio y ahí hay un tema no menor, digamos, 300 viviendas, una cantidad enorme de gente afectada. ¿Cómo va el proceso de entrega de los beneficios de esta gente? Bueno, bien, yo aprovecho de felicitar al equipo regional porque creo que se ha actuado con mucha diligencia en esto. Se abordó primero la emergencia inmediata, podríamos decir, con apoyo para mediaguas y subsidio de arriendo, que es muy importante, y ya se entregaron todos los subsidios que se podían entregar dada la factibilidad de la familia, y son subsidios básicamente que tienen 3 características diferentes. Vivienda tipo, se ofrecieron distintos modelos de vivienda para que las familias eligieran y reconstruyeran rápidamente, ojalá en el mismo lugar. Se va a construir un nuevo conjunto habitacional que va a poder recibir a las familias que vivían en un lugar que es un sitio de riesgo, que no se puede construir. El Estado no puede colocar recursos en algún lugar donde hay un riesgo importante. Y para el sitio a la gente le gusta quedarse donde está. Bueno, pero desgraciadamente nosotros no vamos a poner recursos para construir en un lugar donde hay un riesgo importante. Y en tercer lugar, quedan re poco aquí, por ministro, aquí el tema, los riesgos en los cerros por todos lados está lleno de las 300 viviendas de las 300 afectadas va a ser aproximadamente 1/3 que van a ir a ese nuevo conjunto habitacional. Y si a alguna familia no le gusta, la solución de una vivienda de tipo, digamos, puede también autoconstruir con los recursos del subsidio, con asistencia técnica, con un profesional, con recursos para contratar mano de obra, así que también está esa tercera posibilidad. Ahora, la gente nos está mirando, aunque usted no lo crea, aquí nos ve mucha gente, además busca la forma, estamos en Chile, de buscar la manera de ver, y lo va a ver usted. ¿Qué le dice a esa gente? Esas 300 viviendas van a estar menos de 12 meses de gobierno. ¿Va a estar entregada cuando se vaya este gobierno? No hemos planteado nunca que estén entregadas cuando esté terminado este gobierno. Construir un conjunto habitacional como el que se va a hacer en Rodelillo toma entre 12 y 14 meses desde que se pone la primera piedra, por lo tanto es imposible. Lo que sí va a estar, y esperamos muy pronto, iniciar esa construcción, y en el caso de la construcción en sitio propio, todos aquellos que opten por una construcción con vivienda tipo
puede ser una solución muy rápida que puede tomar 6 u 8 meses. Por lo tanto, sí va a haber un gran porcentaje de las soluciones que van a estar terminadas, pero no todas, porque el conjunto habitacional, si bien vamos a tratar, es muy difícil que lo alcancemos a terminar en este gobierno. Ok, nos deben quedar un poco más de 8 minutos. No puedo dejar de preguntarle de un gran tema en que se ha trabajado este gobierno y que es un tema que vienen desde gobiernos anteriores tratando de buscarle una solución y que en esta región es la más grave de todo, el tema de los campamentos. La extrema pobreza que hay en los campamentos y el tema de que el 2011 se hizo un plan integral, si hay un catastro. ¿Cómo ha avanzado aquello y cuáles son las metas que usted tiene en su gestión sobre esto? Se ha avanzado bien y mucho, pero el compromiso del presidente Piñera fue entregar 18.000 soluciones habitacionales a familias de campamento. En ese momento había aproximadamente 28.000 fue lo que arrojó el catastro, pero había 10.000, de las cuales aproximadamente un tercio ya tenía su subsidio, un tercio tenía su solución, iba a ser radicar, y un tercio, podríamos decir, son familias que no son hábiles para un subsidio. Por lo tanto, con las otras 18.000 soluciones habitacionales se pretendía cubrir a todos los que en ese momento, en esa fecha, estaban en la foto en un campamento. Y se ha avanzado muchísimo. El año pasado se entregaron cerca de 6.000 y para este año nos quedan otras 6.000, y el desafío es grande porque es un tema muy difícil. Los campamentos normalmente son los proyectos más caros, más difíciles, las familias más vulnerables, y es un desafío grande, pero lo importante es que al fin de este gobierno vamos a tener para esas 28.000 familias, para todos los que sean hábiles, una solución encaminada. El Ministerio detectó... Quiero decir una cosa, 3 presidentes anteriormente prometieron erradicar los campamentos y probablemente, y ninguno lo probablemente el problema es que probablemente 3 más van a seguir prometiendo lo mismo, porque uno se encuentra, ustedes mismos lo detectaron, parte en la Ligua, pero también se detectó acá, que gente que está en un campamento, que hace una toma, tiene su casa con subsidio y la arrienda y se va a la toma y recibe la plata allá y se mete en la toma en otro. Entonces, ¿cómo se avanza? Ustedes ya hicieron una denuncia, digamos, para sustitución de subsidios. Hay una política, esto es un tema más de fiscalía que el Ministerio de la Vivienda, pero da mucha pena de que gente que debería recibir los recursos no los reciba porque otros están aprovechando de aquello. No, es un tema nuestro totalmente y lo hemos abordado con una fuerza y convicción muy grande. Desde hace aproximadamente 2 años que se inició un trabajo que tiene 2 vertientes diferentes. En primer lugar, con cambios por ejemplo, se incluyó la prohibición de arrendar y obligación de ocupar en la vivienda, se garantiza esa obligación con una hipoteca, se incluyó una declaración jurada que tienen que hacer los beneficiarios de que los antecedentes que presentan son verdaderos y que además necesitan la vivienda. Se han incluido cosas como, por ejemplo, que no se hacían, verificar en línea que el postulante o el cónyuge no tengan otra vivienda. Ayer estuvimos en Isla Maipo y pudimos ver que muchas de las 80 casas que recuperamos habían postulantes que tenían 2, 3 viviendas. Eso se verifica en línea junto con la postulación. Hoy día se pusieron ingresos máximos que se verifican con impuestos internos, y por otra parte, mediante una fiscalización muy exhaustiva. En esta región, la semana pasada tuvimos un fallo inédito que marca la pauta de lo que va a ser esta labor del Ministerio, con un fallo que además yo destaco la prontitud con que actuó la justicia, porque esta demanda se puso en junio del año pasado y ahora en marzo tenemos un fallo que condena a la persona a pagar los 11,5 millones por incumplimiento de la obligación. Pero más grave que aquí hay 2 temas, digamos, el buen uso de los recursos públicos, cuidar que los frescos no traten de defraudar al sistema, pero hay otra razón mucho más grave, y es que cuando se hace eso, se deja afuera a una familia que realmente lo necesita, y tenemos muchos, como tú señalabas, las familias de campamento, familias que están viviendo de allegado en un fondo de patio, en condiciones muy duras. Ahora, el problema, ministro, es que también existe el aprovechamiento en cosas mayores comparadas con las menores. La ministra Parot hizo una denuncia relacionada con un club, digamos, que estaba utilizando en Santiago terrenos que eran terrenos fiscales. ¿Qué pasó con esas denuncias para el mal uso de una serie de
inmuebles que eran públicos y que se estaban tratando de restituir. Bueno, es una labor permanente del Ministerio de Bienes Nacionales que tenemos que seguir impulsando y vamos a seguir en esa fiscalización de los bienes públicos. El Ministerio de Bienes Nacionales tiene que, por un lado, la obligación de poner en valor los bienes que son de todos los chilenos, que generen empleo, que generen actividad económica, en fin, y porque son recursos que nos pertenecen a todos. También llevar un buen catastro de la propiedad y fiscalizar, porque hay mucho abuso de la propiedad fiscal. Así que vamos a seguir absolutamente en esa línea de fiscalizar el abuso que muchas veces se hace de propiedades que son del Estado. Ministro, ha sido un gusto tenerlo acá. Debe ser difícil tener doble cartera, pero usted está con las pilas puestas y uno le pregunta a uno y lo otro y tiene claro el tema. Ahora, en lo personal, ¿qué va a hacer después, el próximo año usted? ¿Va a volver a trabajar con los Luxi? ¿Va a volver a trabajar al banco? No. ¿Cuál es? ¿O se va a ir un año sabático después de estos 2 años que han entregado el servicio público? Bueno, ganas me dan. Yo creo que tomarme unas buenas vacaciones de todas maneras, pero yo creo que es difícil, después de haber estado en este tema tan fuerte, desligarse del servicio público completamente. No tengo idea, sinceramente le digo, no he pensado qué voy a hacer, no tengo tiempo, yo diría, para pensarlo, porque esta actividad es tremendamente absorbente, pero sí, de alguna forma, seguir conectado a nuestro sector. Yo espero que tengamos un buen resultado en la elección presidencial. Creo que tenemos una oportunidad. Creo que lo que está haciendo este gobierno es histórico. Lo que pasa es que usted es amigo de Goldborn, compañero de curso Goldborn, y le tiene fe, pues los números no le dan muy bien en el cuento. Mire, yo creo que... porque ustedes fueron compañeros de curso, ¿no? Sí, fuimos claro. con Lorenz Goldborn, y sí. Pedro Pablo Razo, y el ministro de Transporte también. De la misma generación en la Escuela de Ingeniería de la Católica. Y yo creo que tenemos una muy buena oportunidad de seguir en el gobierno si somos capaces de plantear en la mente, en los corazones de los electores, una pregunta muy sencilla. ¿Usted está mejor o peor que antes? ¿Usted cree que este país ha recuperado el ritmo y el rumbo que nunca debió perder o no? Y si la gente se hace esa pregunta... Le había nombrado ministro de Comunicación hace 3 años. Eso debió haber partido hace 3 años, pero como no partió, las encuestas dicen lo contrario. Política de comunicación es el gobierno en que los números dicen una cosa, pero la gente está ahí en el 30 y tanto, va a estar en el 20, y ahí está el gobierno. Pero el gobierno ha subido mucho en las encuestas, yo creo que marca una tendencia importante, y cuando uno analiza todos los logros de este gobierno, son realmente muy importantes en materias absolutamente esenciales para la ciudadanía, la reconstrucción, la reforma educacional. ¿Cuánta plata maneja un ministerio como el suyo? Porque aquí en la región el Ministerio de la Vivienda y el CERU principalmente maneja tanto o más que obras públicas. ¿Cuánta plata maneja en Chile? Aproximadamente 3.000 millones de dólares el Ministerio de Vivienda. El presupuesto nacional es más chiquitito porque administra los recursos del Estado, no invierte ni gasta tanto como vivienda. Bueno, espero y le deseo que en el curso de todo el tiempo que le queda le vaya muy bien y que esos 3.000 millones estén bien gastados y no se le metan fresco por el lado y que llegue a las metas que usted se apruebe. Un gusto tenerlo aquí, ministro. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Bueno, y usted, sin pelo de la lengua, él le pregunta, él contesta. Bueno, él es un hombre de iglesia, legionario, etcétera, así que se confiesa bien en este podio. Que estén ustedes muy bien.